o se le había olvidado el sueño o algo había pasado, pero puso una prueba muy dura a sus sabios, los cuales fracasaron. Y en ese grupo de sabios estaba Daniel, y Dios usa a Daniel para mostrarle otra vez el sueño a Nabucodonosor y su interpretación, que vimos que es un tremendo sueño, porque es la profecía acerca del reino humano, del gobierno de los hombres, representado en básicamente 5 grandes imperios. Podemos hablar de 4, que son básicamente el imperio babilonio, el imperio medo-persa, el imperio de los griegos y finalmente el imperio romano. Y el último gran imperio va a ser el imperio romano restaurado bajo el anticristo. Nabucodonosor reacciona con humildad, es decir, reconoce que Dios, efectivamente el Dios de Daniel, es un Dios superior a los otros dioses, pero recuerden que ahí hay una mezcla de paganismo, porque Nabucodonosor no ha tenido una revelación completa, ¿no? El Señor le dio un pincelazo con ese sueño, pero él sigue siendo un rey pagano, no es que se haya convertido. Y quiero aprovechar eso porque es muy tremendo lo que pasa con personas cuando están comenzando los caminos del Señor y si tienen fama, por ejemplo, son reconocidas, o gobernantes, políticos o artistas. Es muy común que se les hace un daño tremendo cuando se los presenta en la esfera pública, ya como cristianos nacidos de nuevo. Al final del capítulo 2 vimos que Daniel fue promovido a cargos de mayor responsabilidad, y también con él sus compañeros son puestos sobre los negocios en Babilonia. Entonces, ese es el contexto para poder entender lo que sigue. Aquí entonces vamos a ver la estatua de Nabucodonosor. Nos va a demorar 2 sesiones. La primera sesión es la que vamos a tratar hoy, que es la estatua. Vamos a analizar muy bien por qué la estatua, etcétera. Y la segunda sección vamos a ver cómo responder en medio de la presión, lo que se llama la integridad bajo fuego, bajo presión. Entonces, la primera parte es qué pasó. Dice el versículo 3:1, capítulo 3 de Daniel, verso 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Acá hay unos elementos interesantes, es el tiempo. Si bien en nuestra Biblia no aparece en qué año fue, hay una referencia en la Septuaginta. La Septuaginta fue la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, que eso lo mandó a hacer inclusive Alejandro Magno. Entonces, fue Septuaginta porque hubo 70 ancianos que Dios puso para que hicieran la traducción. Pone una nota que parece ser que fue en el año 18 del reinado de Nabucodonosor, o sea que han pasado, si usted hace cuentas, más o menos 15 años, 14 años. Algunos hablan de más tiempo, otros hablan de menos, pero ya había pasado un tiempo. En nuestras Biblias vemos como todo de una, pero realmente parece ser, según los expertos, que sí había pasado un tiempo y ya Nabucodonosor lleva varios años en reinado. O sea, uno lo lee de corrido, pero había pasado un tiempo entre el sueño de la estatua de los reinos y este acontecer, ya Nabucodonosor haciéndose una estatua de oro. Aquí les pongo a mano derecha como para ilustrarnos, pero la estatua era muy rara. Vamos a ver una cuestión. Primero, era de oro. No sabemos a ciencia cierta si era oro sólido. Para el tamaño de 60 codos es más o menos 30 metros de alto, y anchura de 6 codos es 3 metros de ancho. Entonces era una estatua básicamente muy delgadita. O sea, aquí les presento una estatua bonita proporcionada de un babilonio, pero realmente con esa proporción era una estatua muy, muy delgada. Se hubiera visto muy, muy flaco Nabucodonosor. Vamos a ver que lo más probable es que esta estatua fuera una imagen del emperador, en este caso de Nabucodonosor. Es lo más probable, dado la densidad del oro y pues el precio, aunque nuevamente recordemos que en la época de Nabucodonosor realmente Babilonia estaba llena de oro por todas partes. Podría ser de oro macizo, pero algunos piensan que pues la estructura interna era de madera recubierta de oro, tanto por los gastos, pero también para que no fuera tan... el oro macizo, por su densidad, es sumamente
la masa es atraída muy grande, entonces tendría que tener una cimentación impresionante para que no se hundiera en el piso, si fuera de oro sólido, por ejemplo. En todo caso, era grande. Pensemos 30 metros es más o menos un edificio de 10 pisos. Más o menos, un piso más o menos mide 3 metros, como para hacer la referencia. Entonces, un edificio de 7 a 10 pisos, más o menos, era la altura de esta imagen. Entonces, uno dice, ya es una cuestión bien alta. Y la puso en una provincia, en el campo de Ura era una parte bien plana. En realidad, casi toda Babilonia alrededor era desértico y entonces era una parte donde donde se pudiera ver, era la idea. Y vemos que la revelación de parte de Dios que recibió, aquí está pintado, nosotros seres humanos interpretamos esa revelación de acuerdo a cómo venimos. Por eso podemos hablar que es muy, muy peligroso lo que se llama el sincretismo, es mezclar lo que yo traigo de mi cultura, por ejemplo, que es muy común. Traigo del catolicismo muchas cosas, por ejemplo, las limosnas, por ejemplo. Entonces mi actitud al dar ofrendas es la misma que cuando se daban limosnas en la Iglesia Católica Romana. Entonces entra uno en sincretismo cuando piensa que es lo mismo, cuando Dios nos habla de diezmos, ofrendas, etc. Entonces, lo mismo le está pasando a Nabucodonosor. Nabucodonosor recibió ese sueño, él lo interpreta, y la interpretación Daniel fue claro en que era su imperio y respetuosamente le decía, eres tú, oh rey. Recuerden esa parte, tú eres la cabeza de oro. Entonces yo creo que, no lo digo yo solamente, la mayor parte de los comentaristas es que le quedó sonando a Nabucodonosor el asunto de ser la cabeza de oro y dijo, pues hagámonos una estatua. Realmente la razón para que él construya la estatua es una razón de Estado. Quiero que lo sepamos, que se repite a lo largo de los imperios. La razón de Estado es que los hombres de Estado, los emperadores y en general los dirigentes entienden que la religión es un gran pegante, digámoslo así, un gran pegante para una nación. Entonces, lo que está haciendo aquí Nabucodonosor es básicamente probando la lealtad de en este caso, sus empleados de gobierno, porque pues él gobernaba sobre un imperio que era muy vasto. Él fue el primer emperador mundial, entonces iba desde el Mediterráneo, porque incluso llegó hasta Egipto, incluso hasta muy cerca, más allá, en el oriente, digamos en la época, por ejemplo, ya de los medos, llegaba hasta la India, como para que entendamos la magnitud del imperio. Entonces, vemos aquí que el Nabucodonosor quiere básicamente una adoración del imperio, que es un motivo que se repite en los grandes imperios. Usted podrá ver la historia del Imperio Romano, el asunto cuando los cristianos decían que que Jesús era el Señor, era porque la exigencia del imperio en lealtad era que usted declarara que el Señor era César, el emperador romano. Entonces ustedes recordarán las persecuciones tan tremendas de los cristianos por eso, y realmente se nota en todos los imperios, ahorita les voy a dar un ejemplo al final, que buscan unificar a sus gobernados, a su nación, a través de la religión. Y en este caso la religión, pues que del contexto que viene en Nabucodonosor, pues es una religión idólatra donde se practica las imágenes. Y usted ve en esta parte la repetición del número 6 en 60 y en 6. Y esto siempre nos llama la atención cuando estudiamos este capítulo, porque siempre nos llega a Apocalipsis, que dice, el número 6 nos recuerda el número del hombre. Dice la escritura en Apocalipsis 13:18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Se ha hablado mucho de 666, hoy no voy a hablar del sello de la bestia, pero efectivamente el hecho de que la estatua tenga por lo menos 2 6 involucrados en sus dimensiones, nos recuerda, nos pone a pensar efectivamente en ese tipo de control que va a existir en el futuro a través del anticristo, el falso profeta y el número de la bestia, el sello de la bestia, con el cual no se va a poder, si usted no tiene este número, este sello,
no va a poder comprar ni vender. Entonces, efectivamente hay una relación también con, vamos a ver en Nabucodonosor como un tipo del anticristo, y vemos que él tiene muchas semejanzas. El anticristo también va a erigir una imagen a la mitad de los 7 años que vimos en la vez pasada de la tribulación. El anticristo va a ser herido de muerte. No se sabe si morirá realmente o si simplemente está muy cerca de la muerte, pero efectivamente va a ocurrir algo muy parecido, y es que van a hacerse una imagen de él, y él va a hacer que la gente adore esa imagen. Se llama la imagen de la bestia. Entonces hay una relación muy interesante ahí entre Nabucodonosor como tipo del anticristo. Y sí, efectivamente la religión se usa como unificador de los imperios. Usted va a ver en las campañas presidenciales, por ejemplo, ahorita de Trump versus Biden, cómo se usa la religión. Entonces Trump, aunque usted no lo crea, representa a los conservadores de Estados Unidos. Realmente la iglesia cristiana, digamos evangélica, habla más que cristiana, la iglesia evangélica protestante, los Estados Unidos está apoyando a Trump. Lo apoyó en su primer mandato, en su primera elección, y lo sigue apoyando porque pues Trump les ha cumplido con relación a cosas que a nosotros nos interesa mucho. La parte de Provida, por ejemplo, Trump ha sido consecuente y ya ha atacado a Planned Parenthood, que es una organización abortista, y ya ha hecho cosas, digamos, en realidad a favor de la iglesia cristiana, porque es su target. No digo que él sea cristiano. Miren, para mí Trump se parece también a Nabucodonosor como un gobernante mundial, ¿sí? Pero efectivamente se nota en las campañas políticas el uso de la religión, el uso de los temas, por ejemplo, en nuestro caso, Provida. Entonces, cada 4 años van los candidatos y se convierten. Y entonces le dicen a la iglesia, van a las grandes iglesias a promocionar su campaña, diciendo que van a ser pro vida, que van a ser respetuosos de la familia, que son cuestiones que a nosotros nos interesan desde el punto de vista cristiano. Pero nuevamente vean el ejemplo y vean las similitudes, y la política es muy parecida en los tiempos de Nabucodonosor a nuestros tiempos. Muy bien, ahí se nombra mucho esto 2 veces, dice: envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahí los sátrapas son príncipes, básicamente virreyes, son personas de muy alta autoridad en cada uno en sus provincias, con una alta autonomía. Los magistrados eran lo que llamaban los romanos prefectos, como por ejemplo como Poncio Pilato, en el mismo cargo, ¿sí? En las partes conquistadas colocaban su ficha. Capitanes, jefes del ejército, oidores, consejeros en la justicia, y todos los demás pues los conocemos más nosotros, ¿no? Jueces, gobernadores de las provincias pequeñas. Entonces, o sea, él mandó llamar a toda su clase política, su clase gobernante, quienes de toda la región. Entonces, ustedes se imaginan que para llegar a esto tenían que haber pasado o sea, haber organizado algo muy bien hecho para la invitación. Nuevamente, todo funcionario de alto rango, de rango en el gobierno de Nabucodonosor, fue invitado, ¿no? Yo pongo ahí invitado porque, nuevamente, recordemos quién es Nabucodonosor. Es el primer gran gobernante mundial que le fascinaba hacer asado con sus contendientes, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, no se le podía decir que no a una invitación de Nabucodonosor. Entonces, la religión es usada para unificar gobierno humano. Y lo tomo como religión. No estoy hablando del cristianismo. El cristianismo no es una religión. La religión es el esfuerzo del hombre por llegar a Dios. Incluye todos los esfuerzos de todos los colores, desde las religiones tipo cristiano hasta el budismo, la nueva era, en nuestros tiempos, ¿sí? Todo esfuerzo humano por alcanzar al Señor. Recordemos que el cristianismo es que Dios envió a su Hijo, o sea, es el esfuerzo de Dios por llegar al hombre, o sea, parte de arriba hacia abajo. Entonces, muy diferente. Pero efectivamente se ha usado y se sigue usando la religión como un unificador. Y en toda religión de este tipo siempre hay un heraldo o varios. Aquí se habla más adelante del pregonero. En el versículo 3 vuelven a repetir quiénes eran los invitados y que tenían que estar de pie. Y entonces se alza un pregonero. Dice, y el pregonero
anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Y entonces lo que se iba a mandar es que todo el que estuviera llamado a la reunión tenía que arrodillarse ante la estatua, pero simplemente quiero decirles aquí, este pedacito es muy importante porque en cada una de estas organizaciones religiosas al servicio de gobierno humano, lo voy a llamar así, siempre hay heraldos, hay pregoneros. Usted lee la versión, por ejemplo, me llamó la atención la forma en que claman. O sea, hay representantes que son los que hacen toda la parte. O sea, está el líder político, en este caso el líder político es Nabucodonosor, pero él no se pregona a sí mismo. Él no es heraldo de sí mismo, él necesita un representante, porque recuerden que quien va a ser adorado pues va a ser Nabucodonosor, básicamente en la estatua, lo más probable, así como se adoraba el Imperio Romano al César. Entonces, hay un hombre o un conjunto de hombres, una casta especializada en llevar la adoración hacia el líder, que en orientar toda la adoración. Y lo llamamos adoración porque es lo que está pasando. El que no adoraba, lo dice ahí, usted lo puede leer, era echado al horno ardiente, ¿no? Entonces recuerden eso, siempre hay líderes religiosos que son utilizados ellos mismos y se valen y es una relación simbiótica, ¿no? El líder político se vale del religioso para obtener control, para poder unificar, y al mismo tiempo el líder religioso se vale de la unión con el Estado para poder surgir. Entonces, usted va a ver esa repetición en muchos campos, en la parte histórica. Y yo lo relaciono con el futuro nuevamente. Fíjense que en el futuro también el anticristo va a tener su pregonero, su heraldo, se llama el falso profeta, dice el Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Entonces, fíjense que el falso profeta tiene como propósito representar al falso Cristo, en este caso el anticristo, y aún tiene poder espiritual para hacer señales, para engañar a las personas del tiempo de la tribulación, para que se unan a esta adoración del emperador. Entonces, fíjense que muy claramente hay un gran semejanza en lo que está pasando con Nabucodonosor y lo que va a pasar en el futuro, y ha pasado en varios imperios. No es que solamente va a pasar en la gran tribulación, no, va a pasar, y vamos a ver un ejemplo que me llenó de temor reverente ante la palabra del Señor. Fíjense que se utiliza la música en la adoración. Pues eso no nos debería sorprender, pero por si acaso, Nabucodonosor entendía que además de que tuviera un pregonero, necesitaba una buena orquesta. Es una orquesta que tiene bocinas, es una trompetica, piensen en una bucela, más o menos. Una flauta, esa la conocemos. El tamboril es un instrumento de percusión, un tambor pequeño. El arpa, pues eso es instrumento de cuerdas. No es nuestra arpa llanera, pero es un instrumento de cuerda. El salterio, no lo recuerdo, en ese momento se me pasó. Bueno, la zampoña es como una gaita, ¿no? El salterio a mí creo que es de cuerdas, pero por favor me lo guardan en reserva, que ese fue el que se me faltó. Y de todo instrumento de música, tiene una gran orquesta. O sea, Nabucodonosor no escatimó en dinero para su representación. Él sabía que para que la gente sea manipulada se necesita una imagen como esta. Recuerden nada más cómo nos manipulaban en la Iglesia Católica a través de las imágenes. Piénselo. Cómo nos controlaban. Como, por ejemplo, el crucifijo. Miren, el crucifijo, ¿qué representa? Representa efectivamente, lo dicen, no, mire, es cuando representa los sufrimientos de Jesús en la cruz. Pero ¿qué pasa? Cuando usted se queda con el crucifijo como representación, se queda corto en lo que Jesús hizo, porque Jesús no solamente estuvo en la cruz, efectivamente él estuvo en la cruz, pero él no se quedó ahí, él murió y resucitó. Entonces las personas que todavía usan el crucifijo, por ejemplo, siempre se quedan cortas en relación con Dios porque no pueden tener un encuentro con el verdadero Jesús, porque el verdadero Jesús no quedó en la cruz. El verdadero Señor Jesucristo resucitó. Y usted necesita una relación no con el crucifijo, sino con el Señor resucitado y vivo. Entonces,
la música es usada en la adoración. Miren lo que dice, que inmediatamente pase eso, sonara la orquesta, yo me imagino una gran fanfarria, no sé, algo como, eh, no sé, los que escuchan a John Williams, la entrada de la Guerra de las Galaxias, piensen en una fanfarria así, o la fanfarria de Superman, una cosa así. Y entonces, efectivamente, la música es utilizada como medio de manipulación. La música no es mala, mis hermanos, yo quiero hacer esa división. La música es de Dios. La música, el Señor es el que origina la música, pero recordemos que había un ángel a quien Dios había delegado la parte de adoración en el cielo, que se llamaba Lucero, y en Ezequiel 28 dice, en Edén, el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Resulta que nuestro contendiente, el hijo de la mañana, Lucero, caído, el ángel caído, efectivamente es músico. Entonces, la música es de Dios, pero él ha sabido pervertir la música de su uso natural. ¿Cuál es el uso natural de la música? Efectivamente, la adoración de nuestro Señor y Dios. Pero cuando usted la saca de ahí y la saca y el mundo, pues ocurre lo que está pasando aquí. La música es usada para controlar las mentes y corazones. Decía alguien que si podía escribir la música de una sociedad, podía, no dice controlar, pero sí podía usar esa sociedad, podía manipular esa sociedad. Entonces la música ha sido utilizada por el enemigo en, en el aspecto de manipulación. Entonces fíjense que efectivamente hay un elemento musical aquí en la adoración. En el Nuevo Testamento no vi eso en la parte del anticristo. Lo que sí se observa es una actividad religiosa muy fuerte y debe incluir también la cuestión musical. No se les vaya a pasar, eso va a estar ahí. Y el incentivo para adorar a Nabucco y su gran estatua es, y quien quiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Es una o sea, si no le funciona la manipulación, pues ahí le tenemos el horno. Caso dado de que usted le esté pensando, entonces le tenemos un horno. Yo me imagino que al ladito de la estatua, me imagino yo, ahí se veía el horno. Claro, o sea, entonces le dan las dos opciones, o la estatua o el horno. Usted decide. Y miren que esto es idéntico en el Nuevo Testamento, sí aparece muy seguido con relación al anticristo, dice, y se le permitió infundir, hablando al falso profeta, miren, está hablando al falso profeta aquí, Apocalipsis 13, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo al que no la adorase. Y cuando ocurre la mitad de la tribulación, los primeros 3 años y medio, y cuando efectivamente el anticristo ya se muestra como quien es, el que no lo adore va a morir. Esa va a ser la consigna ahí. Entonces ustedes dirán, oiga, pero usted es muy exagerado. ¿Usted cree que nuestra civilización moderna, con tanta ciencia, tecnología, con tanto conocimiento científico, vamos a caer en adorar a un ser humano que es igual que nosotros? Entonces, fíjense que efectivamente vamos a ver un ejemplo contemporáneo. No tiene sino 70 años este ejemplo. Les presento a Adolfo Hitler de espaldas. Aquí está, ese es el peinado de Adolfo Hitler. Cualquier parecido con los peinados modernos, ahí está. Y entonces, ahí les presento una de las imágenes de Adolfo Hitler, cómo se relacionaba con las multitudes. Adolfo Hitler, para los que pronto recuerdan su historia universal, pues fue el líder de Alemania nazi. Y aquí les estoy anotando cómo el nazismo efectivamente tenía un elemento religioso muy fuerte. O sea, el nazismo, la palabra nazi es Partido Nacional Socialista. Entonces, hay un elemento político de reacción ante el comunismo. O sea, el nazismo es un elemento de derecha en lo que podríamos llamar en estos tiempos. Entonces, el asunto es que hay un elemento político que es efectivamente un nacionalismo exacerbado. Recuerden que Alemania
salió de la Primera Guerra Mundial pues derrotado por los aliados de ese tiempo y tiene que pagar una compensación a los países que invadió en la Primera Guerra Mundial. Adolfo Hitler, por si acaso, él fue soldado en la Primera Guerra Mundial, fue salvado milagrosamente estando en campamento de una granada. Él debía ir algo lo sacó del campamento donde él estaba, de la tienda donde él estaba, y salió y cayó una granada y mató a los compañeros, pero él no murió. Eso es muy interesante. O sea, usted puede ver muchos elementos tremendos de la vida de Hitler. Y efectivamente hay una unión entre el Estado y la religión al servicio del Estado se convierte en un culto al líder. El culto en torno a Adolfo Hitler como Führer, grandes congregaciones nazis, el asunto de las banderas y los símbolos, los estandartes, todas esas cosas, el uso del fuego, llamas sagradas, procesiones. Adolfo Hitler fue un experto en ocultismo. Él anhelaba básicamente una Alemania germánica y su adoración era un paganismo germánico. Entonces, él era para el pueblo alemán y aún para muchos aún la encarnación del ideal del superhombre de Nietzsche. O sea, el nazismo toma los conceptos de Nietzsche, del superhombre, el que se libera de las limitaciones del cristianismo. Efectivamente, la manera en que Hitler, usted puede ver los videos, cómo él habla a las masas, es una cosa impresionante. Él empezaba primero con una cuestión muy suave en su discurso y básicamente terminaba de tal manera que todos pudieran aquietarse. O sea, era un experto en comunicación realmente. Y entonces se aquietaba todo miles, pues él podía hablar a miles. Y después terminaba sus discursos a pleno pulmón, a grito herido. Entonces era una cuestión muy sacado del contexto de la religión. Se casaron mucha gente bajo el nazismo, etcétera. A los niños, el kindergarten, por ejemplo, es una palabra alemana que fue un invento de Hitler, que era la manera de adoctrinar a los niños para que, y usted va a ver las imágenes de niños haciendo el saludo del Heil Hitler, y su dios era Hitler. Hitler quería no solamente conquistar Alemania, sino ser adorado como el dios de Alemania y el dios del mundo, porque pues su idea era conquistar el mundo. Han sido descritos por los expertos del esoterismo como apoyos esenciales para el culto a la raza y a la nación, la misión de la Alemania aria y su victoria sobre sus enemigos. Es decir, se establecía que Hitler era un mesías para Alemania y que efectivamente servir a Hitler, servir a Alemania, servir a Dios. Era la misma historia. Aquí tenemos a Hitler y su relación con el cristianismo. Este autor, Wilfried Dahm, sugiere que Hitler y el liderazgo nazi planeaban reemplazar el cristianismo en Alemania con una nueva religión, que sería con Hitler como el Mesías. O sea, el asunto no era, fíjense que Hitler no era ateísta. Inclusive, él como del nacionalsocialismo se oponía a los comunistas cuya propaganda y cuyo fundamento era el ateísmo. No, para nada. Hitler quería era más religión, pero más religión donde se quitara al Mesías y se pusiera a él. Aquí les tengo al falso profeta. Miren, aquí tenemos al ministro de propaganda de nazis, se llamaba Joseph Goebbels, uno de los nazis más tremendos, que fue el que le manejaba la imagen a Hitler. Entonces, si usted ve la historia, Hitler, afuera de Alemania y aún en Alemania, porque es que Hitler fue elegido democráticamente. Yo creo que usted entienda que él no fue un dictador que se tomó el poder y tomó. No, él fue tomando, así como está haciendo nuestro Petro, misma técnica, espectro político de izquierda, pero la misma técnica. Él fue desprestigiando al gobierno anterior, que era con el gobierno del anterior canciller, no lo recuerdo en su momento, pero empezó con ese desprestigio y cuando llegaron unas elecciones empezó a ganar escaños. Las primeras elecciones le fue terrible, pero empezó a ganar escaños y empezó a ganar popularidad hasta que Hitler es elegido como canciller después. Entonces, y este fue el que le hizo la propaganda. O sea, el uso de los medios de comunicación por Hitler fue tremendo. En Estados Unidos, por ejemplo, hay
revistas que trataban a Hitler como si fuera un gran estadista, un hombre de paz, mostraban a Hitler con sus perros, pastores alemanes en las montañas cerca de su natal Austria, y entonces mostraron a Hitler como un gran estadista. O sea, realmente el mundo no consideró quién era Hitler hasta que él empieza a tomar, por ejemplo, a Polonia. Ahí fue cuando se despertaron esta gente. Entonces, escribió que había una oposición insoluble entre la cosmovisión cristiana y la heroica alemana. Él reconocía, el propagandista, el falso profeta de Hitler, reconocía que no había reconciliación entre el cristianismo y Alemania. Yo quiero que usted sepa quiénes eran los alemanes. Los alemanes eran la nación más culta de la tierra. Aún sigue siendo una de las naciones de más alto desarrollo en el mundo. Pero en el tiempo que estamos hablando aquí, usted nada más mire los héroes de la física, por ejemplo, los que tuvieron premios Nobel, está Max Planck, está Schrödinger, está Albert Einstein, que era un judío que tocó huir de Alemania, en el 30 y pico empezó a darse cuenta, él salió corriendo de Alemania. Usted va a ver toda la lista de casi todos los científicos ganadores de Nobel de física eran nazis. Entonces, para que tengamos presente que la educación era de alto nivel en Alemania. O sea, no fue por falta de educación que eligieron a Hitler. Al contrario, fue una nación sumamente culta. Sigue siendo. Y bueno, y la utilización de la música, pues a Hitler le fascinaba Wagner. Wagner y Hitler no fueron contemporáneos, realmente él había muerto 50 años antes, pero Hitler entendía que la música era parte de la adoración y él tomaba la música de Wagner, es una música de ópera, de la ópera alemana, donde se establecen las historias épicas de la mitología germánica. Y entonces lo que hace Hitler es tomar esa música y unirlo con su movimiento. Entonces, aunque la música en sí, nuevamente, no es mala en sí misma, pero puede ser utilizada. Y como digo, Wagner no hizo esa música para Hitler, pero Hitler utilizó esta música, la pervirtió y la utilizó dentro de su movimiento nazi. Entonces, aquí me gusta es Wagner el nazismo, no puse la cita, pero me gustó la oración. Dice, es probable que no haya ningún otro músico tan ligado al nazismo como Wagner y ninguna otra música tan contaminada con asociaciones ideológicas del Tercer Reich. Y finalmente aquí les presento pues la parte de la persecución. Entonces, cada régimen aquí vamos a ver lo que les pasó a los judíos con Nabucodonosor, pero aquí es una imagen de los judíos cuando son guiados por los soldados alemanes en los campos de concentración. Entonces recordaremos pues cosas duras. Realmente el antisemitismo no está muerto. Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Yo quiero que tengamos eso presente. El pacto no lo invalidó el Señor con Israel. Dios sigue siendo Dios de pactos y Él va a cumplir sus promesas a la nación. Y recordemos en Apocalipsis cómo el dragón persigue a la mujer que tiene al hijo. ¿Te acuerdan que el hijo es Jesús? La mujer de esa imagen es Israel. Y Dios tiene un pacto con Israel y han sido sometidos, lo que veíamos en Mateo 24, a la destrucción desde el año 70 por los romanos. Ha sido una nación que básicamente nos demuestra que Dios existe. Porque esta nación ha sido diezmada, ha sido perseguida. Nosotros también somos parte de esta historia. En el año antes de la venida a América, los reyes católicos básicamente expropiaron porque expulsaron a los judíos de España hace 500 años. A los judíos les tocó feriar sus propiedades porque no les daban tiempo de nada más sino regalar sus propiedades. Muchos de ellos vinieron al reino, al nuevo reino, a América, huyendo, se cambiaron sus nombres, muchos de ellos convertidos a las malas al catolicismo, pero muchos de nuestros apellidos conservan la herencia de esta persecución de los judíos. Y pues el ejemplo de
cómo fueron perseguidos por Adolfo Hitler es evidente con los 6 millones de judíos. No fueron los únicos perseguidos, se persiguieron a la iglesia cristiana verdadera, se persiguió, ahí está uno de los mártires, Dietrich Bonhoeffer. Aquí yo tengo un libro que les puedo recomendar, hermosísimo, la vida de él. Fue un verdadero creyente, un gran teólogo, músico alemán. Pero la iglesia falsa, la iglesia que se acomoda al gobernante, sí apoyó a Hitler. Yo quiero que usted sepa eso. Al igual que la Gran Remera va a apoyar al anticristo, la iglesia, digamos, de Estado apoyó a Hitler. Entre ellos estaba, pues, la iglesia católica romana, y hay una discusión porque el papa de la época como que se hizo de la vista gorda, pues básicamente porque Alemania y la Santa Sede tenían un concordato vigente. Entonces, para que vamos entendiendo cómo se mueve la historia. Y bueno, quería compartirles esto. La próxima semana les tengo más. No es más por el día de hoy. Hasta aquí va la primera parte del estudio de la integridad, la primera parte sobre la adoración de un imperio. Mucho gusto y bueno, pues ya para recomendarles, hay un estudio, les recomiendo, David Jeremiah analizó el asunto de Israel a través de un estudio sobre el libro de Esther. Entonces usted busca David Jeremías, así se escribe, Jeremías, Esther, y vamos, pues, se deleita uno en la manera en que el Señor nos dejó un libro en las Escrituras hablando efectivamente de la persecución de Israel, sufrida en ese caso fue por los persas, ¿no? Que fueron el siguiente imperio después de los babilonios. Entonces, vale la pena que se lo recomiendo para que lo miren, muy bonito, muy bien jalado, muy bíblico, que es lo importante, o sea que nuestro fundamento pues básicamente es las Escrituras. Efectivamente es que uno queda aterrado, pero lo más importante en esto, de este estudio de hoy que quisiera dejar ya para concluir, es algo que tú decías, Alex, y que me parece tremendo, es Dios está en control. O sea, no es que el Señor se distrajo y entonces Nabucodonosor se le salió de la línea. Vamos a ver la próxima semana. La segunda parte del estudio no alcanza a verla toda porque se dan cuenta lo dinámico que es esto, pero vamos a ver cómo responden estos jóvenes judíos a este reto de valientes, que es el postrarse ante Nabucodonosor y su estatua o en horno de fuego. Entonces vamos a ver lo que se llama la integridad bajo fuego, que es ver primero una determinación de estos jóvenes. Entonces se puede tener determinaciones de joven que lo afectan a uno para toda la vida. Por eso necesitamos compartir a nuestros chicos fundamentos. Y segundo, vamos a ver cómo el Señor también interviene en esta trama de Nabucodonosor y su adoración.